Buenos días a todos, estimados colegas y futuros tecnólogos. Hoy iniciamos una unidad que es, sin temor a exagerar, la columna vertebral de nuestra profesión. Vamos a hablar del abordaje sistemático del paciente traumatizado crítico, pero quiero que olviden por un momento la idea de que esto se trata simplemente de poner vendajes o correr con una camilla. Número: la atención prehospitalaria del paciente traumatizado no es simplemente la aplicación de destrezas manuales. Lo que vamos a estudiar es el enfrentamiento clínico contra una enfermedad sistémica, una patología que altera la fisiología humana de una manera predecible y, lamentablemente, muchas veces letal. Para ustedes como tecnólogos en emergencias médicas aquí en Ecuador, comprender el trauma requiere ir mucho más allá de la lesión visible. Tienen que ser capaces de visualizar una cascada metabólica invisible que amenaza la vida del paciente desde el preciso instante del impacto. Hoy vamos a desglosar el soporte vital avanzado en trauma, integrando los estándares del PHTLS y el ATLS en su 10ª edición, pero aterrizándolos a nuestra realidad operativa, geográfica y legal. El enfoque moderno que vamos a adoptar se aleja de esa memorización rígida de algoritmos del pasado para abrazar algo mucho más valioso: el pensamiento crítico. Vivimos en un país con una orografía compleja. Piénsenlo un momento: un traslado desde una comunidad rural en la Amazonía o desde un punto lejano en la sierra hacia un centro de trauma de nivel 3 puede tomar horas. En ese contexto, su capacidad para realizar intervenciones salvadoras en lo que llamamos la fase platino, esos primeros 10 minutos, es lo que determinará si ese paciente sobrevive o no. Para entender a qué nos enfrentamos, primero debemos mirar los datos. El diseño de nuestros sistemas de trauma debe basarse en la evidencia epidemiológica local. Los datos recientes del INEC y la Agencia Nacional de Tránsito nos dibujan un perfil de riesgo muy específico para nosotros. Si analizamos el primer trimestre de 2024, vemos una realidad compleja. Aunque hubo una leve disminución del 2,46% en el número total de siniestros comparado con el año anterior, la severidad no ha bajado. Y aquí viene lo interesante y lo trágico: la distribución geográfica del trauma en Ecuador no es homogénea. Miren lo que pasa en la Amazonía. La provincia de Pastaza presentó una tasa alarmante de 80 fallecidos por cada 100 siniestros. Esto es brutal. ¿Qué nos dice esto? Nos sugiere una correlación directa entre la alta velocidad en las vías troncales, la falta de control y, muy probablemente, esos tiempos prolongados de respuesta de los que hablábamos. Si ustedes van a trabajar en esas zonas, el manejo avanzado de la vía aérea y el control de hemorragias prolongado no son opcionales, son competencias críticas de supervivencia. Por otro lado, si miramos a la provincia de Bolívar, tenemos la mayor tasa de lesionados, con más de 118 heridos por cada 100 siniestros. Ahí el escenario cambia. Quizás no mueren al instante, pero tienen una carga de politraumatismos masiva que va a exigirles destrezas expertas en manejo del dolor e inmovilización. Además, sabemos que la impericia y la imprudencia del conductor siguen siendo la causa principal de casi la mitad de estos eventos. Ahora cambiemos de marcha hacia algo que a veces descuidamos, pero que es su escudo: el marco jurídico. La práctica del tecnólogo en emergencias en Ecuador está estrictamente regulada y el desconocimiento de la norma no los exime de responsabilidad, sea civil, penal o administrativa. Quiero que se graben el artículo 365 de la Constitución de la República. Es nuestro mandato supremo. Dice textualmente que por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados, y que la ley sancionará a quien incumpla esta obligación. ¿Qué significa esto en la calle a las 3 de la mañana con un paciente sangrando? Significa que este artículo elimina las barreras administrativas. Ustedes tienen la autoridad y el deber ético de trasladar a un paciente inestable al centro de salud más cercano con capacidad resolutiva, sin importar si tiene ISS, seguro privado o nada. Y escúchenme bien: si un hospital rechaza la recepción de un paciente en código rojo,
Ustedes deben documentar ese hecho explícitamente en su parte, porque eso constituye una violación constitucional flagrante. Esto nos lleva a su mejor amigo en el ámbito legal, el formulario 002. La defensa legal de su carrera se basa en la evidencia escrita. El formulario 002 es un instrumento médico legal oficial. Su correcto llenado es obligatorio. No me sirve que me digan le puse el torniquete. Tienen que escribir la cronología, los signos vitales seriados para ver tendencias, la descripción detallada de procedimientos, como por ejemplo, colocación de torniquete en extremidad inferior derecha a las 14:05, y finalmente asegurarse de que quien recibe al paciente firme con sello y nombre legible. Si no está escrito, legalmente no sucedió. Bien, entremos ahora en la medicina, en la carne de esta clase. Para entender los protocolos de soporte vital, debemos entender cómo mueren nuestros pacientes. La muerte ocurre en 3 picos, pero nosotros nos centramos en prevenir la muerte en el segundo pico, esa que ocurre en minutos a horas por hematomas, neumotórax o hemorragias masivas. Pero el enemigo real no es la fractura que ven, el enemigo fisiológico final es la tríada de la muerte. Imaginen este ciclo vicioso. Primero, la hipotermia. La pérdida de sangre y la exposición al ambiente reducen la temperatura. Si el paciente baja de 35 grados, la función de las plaquetas se inhibe. Si baja de 32 grados, los factores de coagulación enzimáticos simplemente dejan de funcionar. La frase que quiero que recuerden es: un paciente frío no coagula. Luego tenemos la acidosis. Cuando hay shock, las células no reciben oxígeno y cambian a metabolismo anaeróbico, produciendo ácido láctico. Esta acidez en la sangre deprime el corazón y empeora aún más la coagulación. Y finalmente, la coagulopatía, que es el resultado de gastarse los factores de coagulación en el sangrado, diluirlos si les pasamos demasiados líquidos, y la disfunción por el frío y el ácido. Nuestra misión es romper este ciclo. Esto explica por qué hemos cambiado nuestros protocolos. Históricamente, el ATLS nos enseñó el mnemotécnico ABC: vía aérea, respiración, circulación. Pero la experiencia militar y la evidencia civil nos dieron una bofetada de realidad. Pensemos en un paciente con una amputación traumática o una lesión en la arteria femoral, algo que podría pasarle a un motociclista en la avenida Simón Bolívar. La muerte por desangrarse o exsanguinación puede ocurrir en 2 o 3 minutos. La muerte por obstrucción de vía aérea toma un poco más. Seguir el orden ABC tradicional implicaba detenerse a intubar a un paciente mientras se desangraba hasta morir frente a nuestros ojos. Eso no tiene sentido. Por eso, el nuevo estándar es XABCDE. La 10ª edición del PHTLS ha formalizado la inclusión de la X, que significa hemorragia exsanguinante, antes de la A. Primero controlamos el sangrado externo catastrófico. Luego vamos a la vía aérea con control cervical, luego la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y la exposición. Este cambio no es un capricho académico. Prioriza fisiológicamente la amenaza más inmediata a la vida. En Ecuador, donde el trauma penetrante y los accidentes de tránsito severos son el pan de cada día, adoptar el XABCDE es obligatorio para nosotros. Quiero que reflexionen sobre esto hasta la próxima clase. No estamos tratando huesos rotos, estamos luchando contra el tiempo, el frío y la acidez. Estamos luchando contra un sistema que a veces es lento y contra una geografía difícil, pero con el conocimiento adecuado del marco legal y entendiendo la fisiopatología, ustedes son la diferencia entre una estadística más del INEC y un padre de familia que regresa a casa.